de Colosenses. A todos los que me están preguntando allí y le mandan saludo a la pastora Roxana, estará con ustedes luego, posterior a la palabra, ella estará también junto a nosotros. Así que vamos a la palabra del Señor esta mañana de día domingo, o esta jornada más bien dicho, y la encontramos en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 12. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Lo tenemos allí. Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:12 dice así: Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué tal si los contamos? A ver, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Amén. Quiero hablar esta mañana, de lo que es la bondad. Bondad. Y en este relato, el apóstol Pablo nombra 5 características interiores, pero habla de una vestimenta, habla de vestidos. Hemos hablado tanto tiempo que debemos vestirnos del nuevo hombre y que debemos despojarnos del viejo hombre. Y también la Biblia te hace mención a otra vestimenta, que es la armadura espiritual. Y ambas son absolutamente compatibles. La verdad que para el éxito en la vida en Cristo, para que nos vaya bien en la vida en Cristo, al ser compatibles, están directamente relacionadas una de otra. Diríamos, son un todo indivisible. Pero por alguna razón, el apóstol no menciona en este párrafo las otras vestimentas que tienen que ver con la armadura espiritual, sino menciona estas que son tremendamente trascendentes e importantes. Vestidos, dice, escogidos de Dios, santos y amados. Y nombra las 5. Nombra la misericordia, nombra la benignidad, nombra la humildad, nombra la mansedumbre y nombra la paciencia. Y yo he definido estas 5 características en una sola palabra que la resume. ¿Cuál es? Ser bondadosos. Cuando usted se viste, si nos vamos a vestir esta mañana de estas vestimentas, hay que comprender algo. Cuando usted se viste, cuando yo me visto, ¿cuál es la primera vestimenta que usted se pone? Usted se pone primeramente la chaqueta, se pone el suéter. ¿Qué nos ponemos primeramente? Nos ponemos la ropa interior, ¿correcto? Mira, el único que se pone la ropa interior al último es Superman. ¿Te acuerdas? El único, se viste al revés. No, nosotros no. Primero nos ponemos nuestra ropa interior, es decir, nos vestimos desde lo más interior a lo más exterior. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio de fe. La misericordia, la benignidad,
La humildad, la mansedumbre y la paciencia son vestimentas cuya acción finalmente es el amor. El amor de Dios no tiene límite. Y estas 5 palabras realmente se resumen en una sola, que es la bondad. El amor de Dios es ilimitado, expresado en su bondad. ¿Qué es bondad? ¿Sabes qué es bondad? Es ser bueno. Bondad es ser bueno. Nos habla en la Biblia también de elementos, vestimentas externas que todos nosotros tenemos cuando salimos de la casa, que es el cinturón de la verdad, de la coraza, de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Son vestimentas, herramientas de fe, de guerra, que están puestas en nuestro exterior. Pero lo realmente valioso, lo que nosotros expresamos en el día a día, no tiene que ver con lo que está afuera, sino con aquello que está dentro, que tiene que ver con nuestra naturaleza fundamentada en el amor de Dios. Y sabes, Dios es amor. Dios es bueno. Hay una cantidad de citas bíblicas que a nosotros nos enseñan y nos hablan de la bondad de Dios. El Salmo 145 dice: el Señor es bueno para con todos. Primera de Crónicas, capítulo 16, dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno. El Salmo 106 comienza diciendo: aleluya, dad gracias al Señor, porque Él es bueno. El Salmo 107 dice: alabemos y demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Y hay cientos de salmos y otras citas que nos hablan que Dios es bueno. Es bueno, acuérdate, nos ama, nos amó, entregó a su Hijo. ¿Y qué ocurre cuando nosotros hemos recibido a Cristo? Número 1, recibimos su amor. Lo segundo que ocurre, una vez que hemos sido empapados, llenos de su amor, nos comenzamos a amar a nosotros mismos. No podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Si hay algo que ocurre con el Señor, es que a muchos, una vez que conocen o le conocen, ¿saben lo que hace? Te eleva al nivel de su necesidad. Pero para elevarte al nivel de su necesidad, primeramente, ¿sabes lo que hace? Nuestra autoestima es elevada. Nos valoramos, nos amamos, nos comenzamos a aceptar. Vale decir, recibimos su amor, nos amamos, le amamos a Él por lo que Él es y amamos también a los demás. Repito esos 4 puntos. Recibimos su amor, nos comenzamos a amar, amamos a Dios y amamos a otros, a los demás. Ese es el mayor de los milagros que ocurre cuando la vida de Cristo nos impacta en nuestro interior. Porque cuando nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales son abiertos, todo cambia. Comenzamos a ver a los demás de una manera distinta. Dice la Biblia: por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué es bondadoso con nosotros? Y dice: por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. ¿Por qué Dios es bueno? Porque nos dio ese regalo. La salvación es un regalo, en gracia. Es un favor inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos tener a Cristo en nuestras vidas.
quizás en otras instancias no estaríamos presentes escuchando un mensaje como este. Pero mira qué bueno Dios. Él dice, no hay méritos tuyos. No es porque seas buena persona. No es porque seas brillante. No es porque seas inteligente. No son tus capacidades. Es única y exclusivamente a su amor, porque Él es bueno. ¿Cuántos esta mañana, allí donde se encuentran, pueden de verdad decir, Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros? Porque Dios también derrama bondad en nosotros, porque quiere que nosotros seamos bondadosos con otros. Así que en todo, dice el libro de Mateo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Vale decir, tal cual Dios ha derramado gracia en nosotros. Dios ha derramado bondad en nosotros. Dios ha derramado misericordia, humildad, benignidad en cada uno de nosotros. Aquello también debe ser derramado en otras personas. Proverbio dice Salomón, Él va atrás de la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Proverbios 11:17 dice, el que es bondadoso se beneficia a sí mismo, el que es cruel a sí mismo se perjudica. Aleluya, qué bueno es el Señor. Quiero hablar de algunas características que cada uno de nosotros en la vida práctica debe tener en cuanto a esta vestimenta, cómo se expresa, cómo se manifiesta estas vestimentas interiores, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Cómo nosotros en el día a día practicamos la bondad. Y hay una historia que a mí siempre me ha gustado, me impacta, que es cuando David liberó bondad hacia el hijo de su amigo Jonatán, cuyo nombre es Mefiboset. La historia es la siguiente. Saúl tenía un hijo. Ese hijo se llama Jonatán. Jonatán es íntimo amigo de David. Jonatán tuvo un hijo y ese hijo, su nombre es Mefiboset. ¿Qué ocurre? Cuando Saúl y Jonatán son asesinados en una batalla, su hijo Mefiboset tenía 5 años de edad. Y ante ese escenario, la criada tomó al niño y huyó. Y en la ida, el niño se cae y quedó a los 5 años lisiado. David, cuando es rey, él nunca se enteró de que su amigo íntimo llamado Jonatán tenía un hijo y que ese hijo aún estaba vivo. Y David, ¿sabes qué hizo? Él dijo, necesito y quiero liberar bondad. Y alguien le hace saber que ese niño está vivo. David lo hace venir. El niño ya no era un niño, era un hombre, por supuesto. Estaba aterrorizado, tenía familia. Y él pensaba que David lo único que quería era desarraigar toda la línea de Saúl y pensaba dentro de su temor que David lo mandaba a buscar para asesinarlo y matarlo a él y a su descendencia. Sin embargo, Dios le tenía esperado algo. ¿Y qué hace David? David lo llama, lo hace estar con él, le hace cenar con él. Y a partir de ese día, nunca más se apartó de la mesa real. ¿Sabes qué hizo David?
David liberó bondad, tuvo misericordia, fue bondadoso. Y hay 5 o 6 principios que yo quiero mencionar a partir de esta historia, que la conocemos, mayormente todos quienes estamos conectados, conocemos esa historia. El punto es cómo nosotros, en la vida práctica, aplicamos la bondad. Cuando hablamos de bondad, hablamos del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Primero mencionar que Mefiboset se encontraba en un lugar que es el Lodebar. El Lodebar tiene muchas definiciones. Entre esas definiciones, de hecho por definición significa lugar de la incomunicación. Es un lugar donde no hay comunicación, estaba escondido. No hay lugar de carencia de palabra. No hay palabra. Pero tiene muchas definiciones. Tiene definiciones como Lodebar significa dolor, significa miseria, significa tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Es un estado espiritual. Es un estado espiritual de aquellos que han sido despojados de su fe. Lodebar significa no hay palabras. Debar es palabra. Lo significa no. Por lo tanto, Lodebar, palabra compuesta, es donde no hay palabra. Y es probable que esta mañana o en este día o a esta hora tú creas encontrarte en una situación así. En lugar de la insuficiencia, de la carencia, careces de la luz, careces de palabra, te encuentras quizás en un mundo donde tienes que determinar, decidir y necesitas luz, necesitas palabra. Quizás estás en el dolor, estás en la miseria, estás en el Lodebar, estás en la oscuridad. ¿Y qué necesitas hoy día? Que venga Dios a tu vida y libere bondad, te dé luz, que esa puerta en algún momento sea golpeada, que aquel correo pueda llegar a tu vida, que ese mensaje que estás esperando. Usted sabe a qué me refiero esta mañana. La iglesia del Señor, usted y yo, estamos en estos tiempos para expresar y liberar la bondad de nuestro Señor. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Entonces, número uno, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos bondad? Número 1, necesitamos ser personas sensibles. Anote eso. Ser sensibles. ¿Qué significa ser sensible? Sensibilidad es cuando usted a su automóvil le pone una alarma. El automóvil está diseñado, calibrado para ser sensible a cualquier elemento externo. Le tocan una rueda, hay autos que tienen unas alarmas que tú las escuchas a cuadras de distancia. Nosotros tenemos una sensibilidad espiritual, de estar alerta ante situaciones que viven o que rodean a nuestro prójimo, a otras personas. Pablo dice en Filipenses, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No solamente mis intereses, sino también los intereses de los demás. Toda gente, toda persona necesita la bondad de otro. Por favor, anote esa palabra. Estar pendiente, es decir, advertir las necesidades de otro. La bondad comienza con la sensibilidad.
Y nosotros no podemos andar paseándonos como hijos del Señor, como hombres y mujeres de Dios, por este mundo, como que si nada está pasando. Si hay algo que hizo David, ¿sabes qué fue? Fue sensible. Y él dijo, ahí en 2 de Samuel capítulo 9, él pregunta, ¿hay alguien a quien yo pueda demostrarle mi bondad? Y son preguntas que usted y yo tenemos que hacernos. La bendición del Señor comienza cuando tú bendices a otro, Dios te bendice. Bendiciendo, Dios nos bendice. Y no, por favor, yo no estoy hablando de bienes, no me malinterprete, por favor. Yo no estoy hablando de cuentas corrientes, yo no estoy hablando de dinero. Por supuesto, esto es un todo. Pero ¿cuántas personas a veces requieren solamente un abrazo tuyo? Una llamada telefónica tuya, un estoy contigo, un cuenta conmigo. Son tiempos difíciles. Y dije al principio algo cierto, lo ratifico. La vida en Cristo no es una vida emocional o no es un estado emocional, sino es una dimensión espiritual. Es cierto. Nosotros estamos en una dimensión espiritual. La vida del Espíritu se rige desde esa posición, pero somos un vaso de barro, que tenemos un tesoro en nuestro interior. Mientras el tesoro esté en su posición, esté rigiéndose por las leyes espirituales, nuestro vaso de barro se va a regir de manera permanente, continua, en sabiduría, pero siempre va a ser un vaso de barro. Allí está la sensibilidad, allí están las emociones, allí está el dolor, allí está donde usted y yo de alguna u otra forma somos sensibles para velar qué ocurre a mi lado, qué ocurre a mi otro lado y ver de qué forma, tal cual lo hizo David. Señor, dime, muéstrame, enséñame, ¿cómo puedo mostrar tu bondad? La bondad no comienza en nosotros. La bondad comienza en Dios. Lo dice la Biblia. Amamos no porque seamos generosos nosotros, no porque seamos buenas personas. Amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Aleluya. Lo segundo, primero ser sensible. Lo segundo, sea gente de apoyo. La gente bondadosa es gente que siempre está apoyando. La lengua es un factor que predomina al momento de apoyar. Si usted es de las personas que siempre se está quejando, que siempre está atacando, que siempre está viendo la mitad del vaso vacío, usted tiene un problema. Usted no está siendo una persona de bendición. Usted no está siendo una persona bondadosa. Usted puede levantar a alguien con sus palabras, usted puede destruir a alguien con sus palabras. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu, lo dice Proverbios 15. Mira qué fuerte, deprime el espíritu. Saque esas palabras, erradique esas malas palabras, cambie su manera de pensar. Es un proceso, ¿no? Usted no va a determinar solamente levantándose mañana, orando, diciendo, hoy voy a liberar palabras lindas, hermosas. No, es un proceso que tiene que haber un cambio en su mente, de modo que Dios pueda cambiar toda su estructura pensante y que todas las palabras que van a ser liberadas a continuación tengan que ver con el fundamento que es la palabra del Señor. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Los labios del justo destila bondad. De la boca del malvado brota perversidad. El sabio libera bondad. El justo libera bondad. El necio es perverso. Nos rodeamos muchas veces con gente perversa que solamente libera palabras de odiosidad,
negativismo. ¿Me explico bien? Nosotros estamos para liberar la dulzura del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, con sus palabras, usted apoye a las demás. José es un ejemplo de bondad. Claro que sí. Lo vendieron sus hermanos. Lo encarcelaron. No vivió una vida fácil por 30 años, José. No fue fácil. No fue fácil estar 15, 18 años prisionero. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Pero ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió en José? Que cuando vienen sus hermanos en sus últimos días, como es la vida, como son los ciclos de la vida, hoy estás próspero y mañana estás pidiendo ayuda, fue lo que les pasó a los hermanos de José. Hoy tuvieron que sí o sí salir de su tierra, ir a Egipto a pedir comida en tiempos de hambruna. En tiempos de hambruna a la gente que ayer le fue bien, hoy están golpeando las puertas de aquellos que tienen la riqueza de Cristo. No puedes despreciarles a ellos. No puedes decir, ¿y dónde estabas ayer? ¿Cuántas veces te prediqué? Mira cómo, nosotros no tenemos ese tipo de mensaje. Nosotros abrimos las puertas, no son nuestras puertas, son las puertas del Evangelio. Pero este medio, que de alguna u otra forma Dios los está usando, lo usa para que seamos un José. Sí, hubo tiempo que lo pasamos mal. Hubo tiempo que estuvimos encarcelados. Tú misma estuviste encarcelada en tantas situaciones. Conflictos matrimoniales, conflictos económicos, conflictos con tus hijos que te encarcelaron. Estuviste entre rejas, prisionera de ese tipo de problemas y dificultades. Te costaba salir, no hallabas dónde ir. Estaba desorientado, desorientada. Pero fíjate cómo Dios te honró como a José lo honró, con la única finalidad, no que mira al cielo y diga, Señor, hazme justicia. José nunca hizo eso. Cuando vienen sus hermanos, era la oportunidad y era la ocasión, quizás, de haber dicho, Señor, aquí los tienes, hazme justicia. José, ¿sabes qué hizo? Liberó bondad. Y les dice, hermanos, no fueron ustedes los que me vendieron. No, Dios estuvo en esto. ¿Sabes cómo liberó bondad José? Se adelantó a los tiempos y leyó al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que conforme a un propósito han sido llamados. Y José dijo, yo leí esa cita, dijo José. Yo vine aquí con un propósito. Fue el propósito que me trajo a Egipto, con la única finalidad de liberar perdón, bondad, misericordia a ustedes. Y mira cómo cambió finalmente. Apoye, no destruya. Número 3, sea compasivo. ¿Sabes? David fue compasivo. Claro. David pudo haber dicho, este es mi tiempo, es mi momento, voy a desarraigar toda la línea genealógica que viene de Saúl. Y no lo hizo. ¿Sabes? Fue compasivo. Ser compasivo es una habilidad espiritual que nosotros tenemos. Es como primo hermano de la empatía, ponerte en el calzado del otro, en el dolor de otro. El dolor no se explica, el dolor nos une, en el dolor se está, en los momentos difíciles se está con las personas, siempre se está con las personas. Es un don del Espíritu. Por eso que la bondad no nace en nosotros. Es imposible que nosotros seamos buenas personas desde el punto de vista de Dios, no del punto de vista humano, porque desde el punto de vista humano todo el mundo se cree bueno. Como alguien dijo, solamente hay 2 personas buenas: Cristo y los que se creen buenos. Los demás no existen. Entonces, qué importante es el abrazo.
¿A cuántos de ustedes en tiempos de cuarentena en los cuales nos encontramos extrañan los abrazos? ¿Cuántos extrañamos llorar unos con otros? Los abrazos. ¿Cuántos extrañamos ese golpe en la espalda? Darle la mano a alguien. Mira, son cosas sencillas que nacen de la compasión. No temas llorar, no temas derramar lágrimas, pero no seas contencioso, no seas peleadora, no es tiempo para andar peleando, no es tiempo para estar en riñas, es tiempo para liberar la bondad del Señor en un envase que se llama la compasión. Hombres y mujeres de Dios somos quienes mayormente estamos llamados a ser compasivos. David tuvo compasión del hijo de Jonatán, de Mefiboset. ¿Cómo lo hizo? Seguramente Dios tiene que haberle cargado el corazón. Jesús, cuando fue a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo? No pidió explicaciones, no respondió preguntas, tampoco. Pues la gente siempre te hace preguntas mal formuladas. Señor, si tú hubieses estado aquí, ¿qué importa si Jesús estaba allí? Estaba allí, en el peor momento de la vida de esas mujeres, de esas hermanas, que su hermano había muerto. Jesús estaba allí. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lloró. Eso es compasión, movido a misericordia. O ser movido a misericordia no es lo mismo que tener lástima. La sensibilidad no tiene que ver con la lástima. La misericordia es algo que comienza y viene de parte de Dios. Nosotros no trabajamos por lástima. Nosotros trabajamos en el Señor por compasión, por misericordia. Y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué es la misericordia? Es una palabra compuesta, es ver la miseria en el corazón de la persona. La palabra cardia de corazón. Por lo tanto, esa fue la puerta de entrada. Cada vez que entras por la puerta, la palabra que se activa es la misericordia. Cuando estás en la casa, estás en la gracia. Nosotros vivimos, permanecemos en la gracia, aunque muchas veces en nuestra mente nos desviamos en cuanto a los pensamientos, maquinamos cosas, y ahí siempre está la misericordia del Señor que nos está alcanzando, de modo que no nos alejemos con nuestra imaginación, con nuestros pensamientos, del pensamiento principal, que es el Señor. La cuarta característica que yo veo en el relato de David, en la bondad hacia la casa de Saúl, es siempre ser personas honradas. ¿Qué significa esto? David, hay algo importante acá. David no solamente está siendo una persona compasiva, bondadosa, a partir de lo que está naciendo en su vida o en su corazón. David sabe que lo que está haciendo es justo. Eso sabe, es justo. Él lo está haciendo por su amigo, Jonatán. Corresponde. David dice, es justo. Le corresponde. Parte de la herencia es de él. Le corresponde estar en la casa del rey. Le corresponde estar en la mesa real. David dice, esto no es solamente que yo quiera ser bondadoso, quiera liberar misericordia. Hermano, es justo, es honesto con nosotros mismos delante del Señor, ser bondadoso con aquellos que lo requieren y lo necesitan. Cuando en la iglesia, y aquí voy a hablar de nuestra congregación, cuando hablamos de las primicias del Señor, que es el plan financiero del Señor, junto con los diezmos, las ofrendas y las primicias, no es un favor que nosotros estamos haciendo en ir en ayuda de aquellos
que más lo requieren y lo necesitan. Porque en nuestros tiempos, de alguna u otra forma, todos hemos sido afectados. A nadie nos ha faltado. Dios ha sido fiel. Lo hemos declarado y lo hemos dicho y Dios ha sido bueno. Pero nunca olvidemos que esto es un tema que viene y parte del Señor. No tiene que ver con la bondad de ser buena persona, de ser generoso. Gracias, Señor, porque tocaste en mi corazón ahora. Esto tiene que ver con un deber, es decir, es poder ser sensible. Voy a usar esa palabra, pero también ser honrados con nosotros mismos, honestos con nosotros mismos, en decir y tener una clara visión de lo que es el cuerpo de Cristo, que cuando un miembro del cuerpo de Cristo padece o siente dolor, todo el cuerpo siente dolor. Como decimos en Chile, no es solamente porque al ojo o al brazo izquierdo de repente se le ocurre voy a hacer... No, es un tema de cuerpo, de sensibilidad del cuerpo de Cristo. Dice Salomón, es más confiable es el amigo que te hiere que el amigo que te besa. ¿Qué significa eso? Mira, a veces los amigos, los verdaderos amigos, arriesgan una opinión, ¿sí o no? Pero se la juegan, te dicen unas cuantas verdades. Eso es lo que nosotros somos en el Señor. Nosotros estamos unidos por una vida, por una naturaleza, por la sangre de Cristo. Es decir, no podemos ser indiferentes. Nos decimos las cosas, pero también del mismo modo que nos decimos, nos confrontamos, nos hablamos, estamos alerta y atentos también. Es deshonesto y es poco honrado cuando tú sabes que alguien en tu ciudad, en tu congregación, a veces en tu familia, está padeciendo y tú a sabiendas que hay un mandato del Señor de ir, colaborar, ser sensible, ser honrado, ser justo, no lo hace. El pecado está. ¿Cómo se define pecado? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Lo demás se lo dejo a usted. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a disfrazar la bondad con la dulzura. Con la dulzura. No queremos ser dulces. No se trata de la dulzura. Se trata simplemente de responder a los mandatos del Señor. Y vamos terminando. Número 5. Sea espontáneo. ¿Sabes qué hizo David? David no transitó por un protocolo largo, no. ¿Sabes qué hizo David? David simplemente dijo, tiempo y oportunidades acontecen a todos. Este es mi tiempo, es mi oportunidad, sin protocolo. Manden a buscar a Mefiboset. Y en la tarde de ese día, Mefiboset estaba en la mesa del rey. Gálatas, ¿qué dice? Por lo tanto, Gálatas 6, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, mira qué linda esta palabra, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Es decir, no es que tú ores, Señor, esperaré mi momento de bondad. No, busque la oportunidad. Y cuando encuentre la oportunidad, sé bondadosa. Evidentemente, muchas de estas cosas se hacen en la privacidad, pero por favor, no me vengas ahora a hablar del yelmo de la salvación, de la espada de la justicia, del calzado. Todas esas cosas son importantes, pero primero vistámonos de lo más interior y luego vayamos vistiéndonos a lo más exterior. Vistámonos primero con nuestra ropa interior, ¿correcto? Allí está el punto. No estamos hablando de buenas intenciones. Las buenas intenciones no valen acá. No, acá vale la vida práctica, el evangelio práctico. A veces posponemos tanto las cosas, tanto, que queremos hacerlas fuera de tiempo y da vergüenza cuando las cosas las queremos hacer fuera de tiempo.
No atrases, busca la oportunidad. Siempre que tengamos la oportunidad, entonces, Señor, gracias, gracias. A veces la necesidad de otro es la oportunidad que Dios te está dando a ti de que liberes la bondad del Padre a través de su Hijo en aquellas personas que hoy día lo están requiriendo. Hay muchas personas hoy día, ¿sabes?, que están lisiadas. Muchas personas que están lisiadas y requieren de ti. Amigos tuyos, amigas tuyas, que por alguna razón en el transitar del Evangelio se tropezaron, se cayeron, y áreas de su cuerpo quizás hoy día no funcionan, no pueden ver, no oyen, no pueden palpar, no pueden tocar. Me estoy explicando bien esta mañana, y requieren de ti. Tú estás cómodamente sentada allí en el palacio, como lo estaba David, solo que David articuló el sensor espiritual. Y él dijo, es el día de liberar bondad. Por favor, busquemos a alguien. Busca a alguien en tu agenda, en tu teléfono, en tus familiares. Comienza a ser no una buena persona. Lo eres quizás. Sé bondadosa, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. La espontaneidad lo explica el Señor en la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. Dice que había un hombre tirado en la calle, había sido asaltado, herido, le robaron todo. Hay gente que la han ultrajado, la han violado, le han robado absolutamente todo. Le han robado su dignidad, le han robado todo. Hay gente que no quiere nada, absolutamente nada. Muchas personas se quieren única y exclusivamente, muchas veces suicidar. ¿Y sabes qué están esperando? Están esperando que aparezca un sacerdote. Están esperando que aparezca un líder religioso. Por eso esa gente llama a las radios cristianas, por eso esa gente se conecta con internet, con los programas cristianos, por eso esa gente ve los programas en televisión, porque hay un hambre, hay una necesidad de pedir auxilio, socorro, que alguien, por favor, acuda o atienda su necesidad. Pero sabes, esta gente tenía otro protocolo, se regía por otras leyes. No se acercaron, lo dejaron, estaba tirado. Sin embargo, un samaritano, a quien los judíos consideraban una raza inferior, dice, lo tomó, lo llevó a un hotel que le diera una buena habitación y le dice, todo lo que esta persona consuma, el costo, por favor, súmelo a mi tarjeta de crédito. La bondad cuesta cara muchas veces. Pero sabes, aquí resulta algo, sé espontáneo. Sé espontáneo. Dice el Señor, cualquiera de nosotros que ayude a un pobre, dice que el bien nos será recompensado enormemente. Dios sabe pagar. Dios sabe recompensar. El problema hoy, que muchos sacerdotes, muchos religiosos, mucha gente de iglesia están cansados, están agotados. No ven esto como una necesidad, no ven esto como una obligación. Están más pensando en ellas, en ellos, egoístamente. Y la vida del Espíritu es una vida espontánea. Son sensores que cada cierto tiempo hay que revisarlos, porque la insensibilidad es un pecado. Aproveche su oportunidad. Entonces, siempre la espontaneidad tiene enemigos. Estamos ocupados en nuestros quehaceres. Estoy ocupado para participar de los Zoom de la iglesia. Estoy ocupado para participar de las conexiones de las casas iglesia. Estoy ocupado para conectarme los domingos. La gente siempre está ocupada. Lo que era bueno ayer les termina aburriendo hoy. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad de habituarse
a cierta realidad. Es decir, ya me habitué a la cuarentena. Ya estoy habituado. No, ya estoy tranquilo. Y si estoy en cuarentena y tengo que sacar 2 permisos, ya estoy habituado. Cuidado, porque aquello te vuelve una persona insensible. Y nunca te olvides que esto tiene ciclos. Nunca sabes dónde vas a estar mañana. ¿Por qué? Porque la vida emocional nos rige en temperamentos, en estados. Pero si no aprendes a dominar aquello y a vivir en la vida espiritual que es permanente, siempre en Cristo, aquello de abajo te va a terminar dominando. He querido ministrar esta palabra esta mañana porque creo que como iglesia nosotros expresamos el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra aquellas cosas no hay ley. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Hay alguien de tu círculo que necesita sentarse donde tú estás sentado, hoy en día, que es en la mesa del Rey. Él lo merece, ella lo merece, ellos lo merecen. Transita por estos principios, que son muchos, por supuesto, pero la característica simplemente era esa: ser bueno, tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aleluya, qué bueno es el